Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. En el pasaje de esta mañana nos encontramos con las últimas palabras del rey David antes de partir de este mundo. Es en estos últimos instantes en los que el rey se dirige a su hijo Salomón, el rey sucesor, aquel que vendría después de él para administrar el reino de Israel, que no es más ni menos que el pueblo de Dios. Nótese lo siguiente respecto a David. David no tuvo una vida perfecta. Él cometió errores, de hecho grandes errores, y no obstante, por la gracia del Señor, la vida de David fue redimida, o sea, no fue un desperdicio. Esto es, en vez de ser una vida totalmente que no valga la pena, David experimentó la gracia de conocer a Dios. Y David experimentó la gracia de ser un instrumento de Dios para sus propósitos divinos. En esta vida corta, muchas veces difícil, de camino sinuoso, nos encontramos que lo malo sucede alrededor nuestro y nos desanima, e incluso nuestra propia naturaleza humana nos pone trabas para sentir que vale la pena caminarla. Sentimos que no solo la vida es lo suficientemente dura como para vivirlas, sino que además de esta vida se viene también, después de partir, lo incierto. Pero lo cierto es que la gracia de Dios en Cristo Jesús, que nos ha redimido nuestra alma, nos da la certeza de la salvación no por méritos nuestros propios, sino porque precisamente Cristo redime nuestra alma. O sea, hay esperanza aún después de morir. Y más aún todavía, el valor de nuestra vida es también redimido. Porque todo lo que hacemos tiene sentido a la luz de que vivimos para la gloria de nuestro Dios, administrando fielmente los bienes del reino, sirviendo sus propósitos, sea grandes cosas como el rey David, que está sirviendo a su pueblo, al reino del Señor, o cuestiones pequeñas, como tal vez nos toquen a nosotros, siendo fieles en lo que el Señor nos encomendó. Ahora bien, las últimas palabras de David no parecen ser de una persona que ha sido redimida por Dios, o de un buen cristiano. Más bien parecen palabras de rencor, venganza e ira que era reprimida y termina por ser explotada antes de partir. En los versículos 5 y 6 tenemos que David le indica a su hijo de que no deje morir en paz a Joab por el mal cometido en vida. Y los versículos 8 y 9 le instruye sobre Simei, que tanto mal le hizo a David en vida. El versículo 9 encuentra su indicación final que dice: harás condescender sus canas con sangre al Seol. Uno podría lamentarse de este mal estado espiritual de David antes de morir, de que en sus últimos días se ha olvidado de la gracia de Dios, se ha olvidado de perdonar, de extender misericordia. Uno como lector podría decepcionarse de David. Pero si vemos el contexto de la historia, no necesariamente se tratan de venganzas y sentidos o rencores que no fueron solucionados en vida. Lo que David procura en estas últimas palabras dirigidas a Salomón su hijo, es que él asegure su reino frente a las amenazas que todavía quedaban puertas adentro. Joab, como comandante del ejército, era muy peligroso y en más de una ocasión se había mostrado infiel al rey. Incluso apoyó la frustrada rebelión del hermano de Salomón, Adonías, cuando éste se proclamó como rey. Joab era una amenaza importante para el reino, para la estabilidad del pueblo de Dios. Simei también lo era, porque representaba a un pueblo traicionero, alguien que se le podría levantar contra Salomón ante la primera oportunidad, como también lo hizo con David. Ambos tenían que ser eliminados por el bien del reino. Y como administrador de las cosas del Señor, en este caso, David le instruye a Salomón cómo portarse sabiamente en miras de proteger a aquello que debía ser protegido. Como administrador del reino de Dios, nunca debemos olvidar de ser fieles servidores de lo que Dios nos encomendó. Entre tanto que esperamos la redención final de nuestras vidas en la eternidad, en esta vida procuramos fervientemente ser un fiel administrador de las cosas del Señor. ¿Y cuáles son estas cosas? Nuestra familia es algo que debemos proteger a toda costa porque es el precioso regalo de Dios en nuestro rol como padre, como hijo o como madre, para que juntos podamos crecer para su gloria.
Nuestra iglesia es algo que debemos cuidar con diligencia porque es la casa del Señor, hogar en el que el pueblo de Dios crece la salvación que Cristo nos otorgó. Nuestro trabajo, nuestra visión, es algo que debemos proteger también, ya que es el medio, el propósito, la tarea que Dios nos dio, entre tanto que aguardamos la redención celestial. Entre tanto, entonces, que aguardamos una eternidad con Cristo, procuramos ser un buen administrador de los bienes celestiales. Y que esta vida con propósito sea diligente en este asunto, para la gloria de Cristo Jesús. Amén.